Muy bien, ya se está grabando. Entonces, chiques, bienvenidos a esta cuarta sesión de la clase de bioética. Hoy nos toca hablar y hoy nos toca comentar sobre la ética de la virtud y la ética del cuidado. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la presentación? Y en breves momentos ustedes ya me empiezan a platicar de qué se trató la lectura que ustedes hicieron, ¿vale? Entonces, recapitulando y nada más para ponernos en contexto de lo que ya hemos visto. Primero, platicamos sobre el utilitarianismo que busca maximizar un bien, en el mejor de los casos, un bien colectivo definido de alguna manera, ahora sí que definido quién sabe cómo, pero definido de alguna manera. Y puede adoptar distintas maneras o distintas formas de operar dependiendo de cómo definamos ese bien externo. Ahí tenemos el utilitarianismo, pues más sencillo, más simple de Bentham, que busca el placer, o el de John Stuart Mill, que busca la felicidad entendida como algo un poco más complejo, más profundo. O podemos ver la forma en la cual se ha utilizado como una herramienta para hacer cálculos costo-beneficio y tomar decisiones que maximicen las consecuencias positivas para el mayor número de personas, al tiempo que va minimizando las consecuencias negativas para el menor número de personas, incluyendo una manera de reparar cualquier daño, por mínimo que sea, y así poder tomar decisiones que pudieran ser difíciles. Esto es controversial, sobre todo cuando toma como variable en el cálculo, pues la vida humana, y forzosamente para hacer un cálculo costo-beneficio se ven orilladas las personas que hacen este tipo de actividades a colocarle un número, un valor numérico a las vidas humanas para poder equipararlas con algo más. Lo que los deontólogos, sobre todo de la corriente kantianista, pues ya vimos que no están muy de acuerdo. No les parece que a los seres humanos, que son pues los agentes morales por excelencia y hasta que se demuestre lo contrario, los únicos que merecen consideración moral, pues se les ponga un valor porque, de acuerdo a Kant, al poseer una buena voluntad y la capacidad de hacer el bien por el bien mismo, gracias al imperativo categórico, entonces son infinitamente valiosos. No hay un valor numérico que pueda cuantificar siquiera el valor de la vida humana. Y a esa noción es a lo que Kant le llama dignidad humana, el valor intrínseco de las personas por el hecho de ser personas y que les vuelve fines en sí mismos. Finalmente, tenemos al libertarianismo o libertarismo, el cual, de manera análoga al utilitarianismo, define un fin de manera o un bien de manera externa, que en este caso es el respeto absoluto a la libertad individual y sus derivados, como la propiedad personal, eh, y el goce de los frutos del trabajo de las personas, y con base en ese principio rector es que definen lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y si bien tenemos diferencias muy claras entre estas tres eh, filosofías morales, o más bien estas tres morales filosóficas, si gustan verla como
una moral que parte de la filosofía en lugar de partir de la religión, de la costumbre o del derecho, y que como moral nos sirve para evaluar, reflexionar y tomar una decisión ética, ahora sí, también hay similitudes. Por ejemplo, primera similitud, todas, absolutamente todas los sistemas normativos que hemos visto hasta el momento evalúan una acción. Ujú. El utilitarianismo y el libertarianismo evalúan la acción en cuanto a qué tanto se acerca o se aleja de de un fin definido de forma externa, es decir, los beneficios, el bien, la felicidad, el placer, la libertad, etcétera. Y las acciones se van a evaluar en cuanto a correctas o incorrectas y van a tener un nivel de cuantificación, ¿sí? Si nos acordáramos del dilema del tranvía, por ejemplo, si yo tuviera una bifurcación de 3 espacios en lugar de 2, en donde en un lugar hay un trabajador, en el otro hay 3 trabajadores y en el otro hay 5 trabajadores, yo puedo jerarquizar cuáles son las acciones más correctas, medianamente correctas y más incorrectas. Porque como el objetivo en el consecuencialismo es maximizar consecuencias positivas, la acción más correcta es guiar el tranvía a la bifurcación o trifurcación, en este caso, que solamente tiene un trabajador. Eso es lo que maximiza las consecuencias positivas, salvar a 8 y minimiza las negativas, perder la vida de uno. La peor de todas, la más incorrecta, evidentemente es mover el tranvía a el espacio, a la trifurcación donde hay 5 trabajadores, porque ahí fallecen 5 cosas negativas, mientras que solamente se salvan 3 y 1. Entonces, en las teorías consecuencialistas, perdón, las teorías que definen el fin de manera externo, nosotros podemos medir y decir qué tan correcta o incorrecta es la acción. Y en ese sentido, vamos a encontrar un paralelismo con lo que decía Aristóteles. Al tener un fin externo, estos sistemas normativos son teleológicos. Sophie, Val, ¿qué significaba algo teleológico? Venía del telos, que significaba ah, el propósito. Ajá, sí. El fin, el Sí. propósito. Algo teleológico es algo que tiene un fin definido, claro, o por lo menos debatible. Entonces vemos cómo utilitarianismo y consecuencialismo son teleológicas, ¿verdad? Al Ujú. igual que la teoría de la virtud. Ahorita vamos a ver en qué se diferencian. En cambio, Kant te dice, no existen fines externos. La acción es el fin en sí mismo, en sí misma. Ujú. El bien se hace por el bien mismo, no por cualquier objetivo, propósito o fin externo a esa acción. Por lo tanto, Kant y la deontología es no teleológica, no busca alcanzar un fin. Y de hecho, desde el propio planteamiento, Kant rompe con la teleología al decir, uno, no se trata de hacer feliz a las personas y no se trata de determinar si están viviendo una buena vida. Se trata de determinar si son buenas personas y que hacen el bien por el bien mismo. Y en ese sentido, Kant rompe con la teleología y plantea una teoría no teleológica. Por lo tanto, en la deontología nosotros deberíamos acostumbrarnos, aunque a veces cuesta trabajo y a veces hasta yo
con años de experiencia, luego los intercambio, no se preocupen si ustedes lo hacen, pero lo más adecuado sería decir que en términos deontológicos, las acciones son buenas o malas. Y ahí no hay gradiente. Y esa es una de las críticas más fuertes a Kant, que es muy rígido. O es buena la acción o es mala. Punto final. No hay una escala de grises. Kant es bastante absolutista en el sentido, y así se le llama, absolutismo moral en cuanto a que una vez que definiste y racionalizaste que una acción es buena universalmente. Porque si pasó el imperativo categórico y tú puedes desear hacer la acción y al mismo tiempo desear que todos la hagan sin contradicción, es una acción buena. Y pues bueno, Kant no nos va a servir para las áreas grises del mundo. Ahí es una de las grandes limitaciones de Kant. Pero a pesar de todas estas reflexiones iniciales que nos sirven para recordar lo que hemos visto, eh, estas tres evalúan las acciones. ¿Ok? El giro de hoy es hablar de dos perspectivas que se alejan del análisis o del estudio o de la reflexión de las acciones y que buscan encontrar una definición de lo que es adecuado o conveniente tanto en el carácter como en la relacionalidad, ¿sí? Para ello, le voy a ceder la palabra unos de 15 a 20 minutos, tanto a Val como a Sophie, para que nos platiquen sobre ética de la virtud. ¿Sí? ¿Qué entendieron? ¿Qué les quedó? Si tuvieron dudas y si hubieron cosas que no entendieron, se vale decirlas. Entonces, platíquenme, ¿cómo les fue? Eh, Voy a ponerlas en altavoz mientras voy por un bote de agua que está acá, pero la sigo escuchando. Bueno, de la A ver, justicia su turno. del, ¿ya lo escuchas? Paz. Ok, de la teoría de la justicia de Aristóteles, bueno, tenemos como dos vertientes que van de la mano. Una es la teología, que es buscar el porqué de eh, el porqué de la acción, o sea, vaya. El propósito de las cosas. Ajá, el propósito de Sí, tal sí, sí, acción que sí. estamos evaluando. Y por otro lado está la justicia honorífica, bueno, ahí en cierto modo siento que se le está dando como un valor en sí a las personas para, mm, para ver quién es el más apto para cumplir con este propósito. Y mencionaban como que varios ejemplos, por ejemplo, el de la flauta, vaya, pues quién es el que debe de tener la flauta que se estaba subastando, si el coleccionista o realmente un buen flautista. No, ¿o era el violín? Creo que sí, era un violín. Así era el violín. Entonces, Violín, flauta, cualquiera de las dos opciones. El chiste es un instrumento musical. ajá, y en este punto como que se me hacía muy, muy obvio y yo decía, pues claro, es fácil evaluar quién le va a dar como el máximo provecho o, ajá, al objeto para su propósito en sí, pero ya después cuando habla entonces eh, de la actividad política, creo que ya es un poco más complicado. Y bueno, no sé si Sofi quiera comentar algo sobre eso. Pues yo lo que entendí es que primero tenemos que empezar por lo que él decía que era telos, que era propósito. Y Aristóteles pensaba que todas las cosas tenían un propósito, que nada en la naturaleza ocurría al azar. Obviamente ahora sabemos que todo ocurre al azar, pero bueno, él no lo sabía. Entonces, como cada cosa tiene un propósito, él propone que la mejor forma de la que
de la que se pueda usar o que haga esa cosa es su propósito pues destinado. Y si no lo hace, pues ya estaría mal, ya no sería una virtud. En esas condiciones propone que la virtud de un hombre virtuoso, es aquel que sabe qué hacer en todo momento, con qué personas, qué cosas y en qué medida. O sea, es bastante Mm, general, pero él mm, decía eso y también decía que para que un hombre aprenda a ser virtuoso, tiene que aprender a tiene que hacer un hábito de inmiscuirse en estas actividades que lo hagan tomar decisiones que puedan ser tanto virtuosas como no virtuosas y propone que esto se logra por medio de la participación en la política. Este, entonces, si una persona participa activamente en la política y en la discusión de la ética y la moral, él propone que el humano, la persona, está cumpliendo su telos, su propósito. Entonces, de esa forma se justifica que la política no es un medio para avanzar la economía o para ejercer justicia, sino para hacer que los hombres puedan ser más virtuosos. Este, Eso es más o menos lo que yo entendí. Pero critica Aristóteles, Digo, si criticamos a Kant, criticar a Aristóteles es todavía más necesario, porque, hijo pinche güey. sí, pero, o sea, yo estoy generalmente de acuerdo con Aristóteles, pero siento que él aumentaba mucho el extento de su proposición para ponérselas a los esclavos, de que un esclavo, su propósito es ser un esclavo y por eso está bien. Y decía que algunas personas tenían el propósito de ser esclavos porque se les daba mejor. Es como lo que decían de los negros, que los negros eran esclavos porque son más fuertes y tienen más vigor por naturaleza, y eso no está bien. Porque ese era, según esto, su telos, ¿no? Ah, exacto. Ok. Pero obvio, eso está mal. Y ahora con la mujer, también era otra forma de esclavitud, porque ¿quién puede tener hijos si no es una mujer? Eso es una forma de esclavitud y él decía, como la mujer tiene que dedicarse a... Bueno, la verdad no es que, no sé si lo dijo, pero yo me imagino que por ahí va su... Ah, creo que es un poco, no lo dijo, pero dijo otras cosas que eran un poquito peores. Entonces, si quieres, ahorita llegamos a Sí, esa parte y nos enojamos y le sí, mentamos la madre. sí, es que decía que las mujeres no eran ciudadanas. Y pues Aparte, no. de entrada. Sí, por lo menos eran humanas, nomás no eran Mm. ciudadanas. ¿Sí? Pero a ver, uno de los puntos centrales es que Aristóteles, más que pensar en términos de moralidad, ¿sí? Porque hasta cierto punto aún no terminaba de configurarse ese concepto, lo que hacía era hablar de la justicia, ¿sí? Como un equivalente que es muy útil, ¿sí? Porque también van de la mano y pues digamos que son primos hermanos muy cercanos. O sea, la moral y la justicia son como premios de este premio, son como primos de Monterrey, muy cercanos, muy unidos. Ninguno de ustedes es de Monterrey, ¿verdad? No. No. Ok. ¿Ok? Sí, entonces ahí la endogamia entre la moral y la justicia es altísima. Va. Entonces, dice Aristóteles, la justicia significa dar a cada quien lo que merece. Ujú. Y en este sentido hace eco con Kant cuando nos dice, tu acción tiene un mérito moral cuando la haces desde la intención, desde la intención de hacer el bien por el bien mismo. Entonces, ahí tenemos el concepto de mérito, algo que se merece, algo que se gana. Ujú. Con Kant lo que ganas es una conciencia tranquila. Aristóteles ganas lo que te mereces. Ujú.
Y para saber qué es lo que alguien se merece, Aristóteles, pues piensa en para qué existen las cosas. Sandel utiliza de manera magistral el ejemplo del instrumento. Ujú. Y creo que la metáfora del instrumento es muy útil porque cuando nosotros fabricamos o creamos un instrumento, una herramienta, esta va a tener una función. Ujú. Claro, aquí nosotros, humanos, con nuestra racionalidad y con nuestra motivación y nuestra intención, creamos herramientas e instrumentos para servirnos en una tarea. La tarea para la que nos sirven los instrumentos musicales es hacer música. Entonces, si yo estuviera subastando un Stradivarius, uno de los violines con mejor acústica y de mejor calidad en la historia de la humanidad, pues ¿a quién se lo doy? Podría subastarlo y que se lo gane quien pueda pagar más por él. Una alternativa muy libertaria, ¿sí? Quien pueda pagar más, que pague más. Muy libertario el asunto. Podría hacerlo de manera egalitaria, equitativo, una rifa al azar. Todos sacan un papelito y el que saque el papelito ganador se lleva el violín. Muy egalitario, muy equitativo, pero quizás no justo. ¿Mm? Es equitativo o egalitario. Probablemente no lo podamos calificar como justo desde algunas perspectivas. Podríamos considerar dárselo a la persona que más lo necesite y que pueda venderlo para salvar vidas o que pueda utilizarlo para un bien mayor, dependiendo de cómo lo definamos. Pero Aristóteles, si le preguntaran a Aristóteles, Aristóteles te diría, a ver, ¿para qué está hecho un violín? Para hacer música, ¿no? Entonces tú le tienes que dar el violín a quien pueda hacer el mejor uso de ese violín. ¿Y quién va a ser esa persona? Pues una persona virtuosa en ese instrumento, virtuosa en el violín. Se le podría estar dando a Sophie Mutter, o se le podría estar dando a Nigel Kennedy, o se le podría estar dando a Neko Vidal, el de TikTok, a quien pueda tocar ese instrumento y hacer cosas que le hagan cumplir su telos, su fin. Ujú. Pero no nos quedemos en el asunto de a quién dárselo, en la cuestión distributiva, porque hay otro elemento que nos ayuda a entender la ética de la virtud, ¿sí? Creo que fue Sophie quien lo dijo. Cuando Aristóteles habla de la virtud, habla de algo que se tiene que practicar, algo que se tiene que ir ejerciendo para convertirte en un agente virtuoso, ¿cierto? Y eso también venía en el video que les recomendaba a todos, ¿sí? Que les recomendaba ver a todos, también para que tuvieran esa pequeña noción. Entonces, alguno de los tres estudió algún instrumento musical alguna vez? Guitarra, pero un poquito. Eso me La fue. guitarra, pero ¿lo dejaste? Sí. Ok. Este, Val, Ah, Sofi, piano. piano. Sí. ¿Y continuaste, avanzaste o... Ah, lo dejé trunco. ¿Vale? Lo dejé trunco, solamente sé unas canciones. Ok, me sirve para ponerlo de ejemplo ilustrativo. Evidentemente, cuando uno empieza con cualquier instrumento, pues tiene que empezar aprendiendo lo básico. ¿Cuál es, cuáles son las escalas posibles? ¿Cuál es el rango de ese instrumento? ¿En qué octavas se encuentra? Ujú. Aprender a afinarlo. Uno tiene que comenzar a aprender a utilizarlo.
eventualmente comienza a aprender las primeras piezas, las primeras canciones. Pero uno no la aprende solamente observando, ¿verdad? No son cosas que solamente viendo un video de YouTube uno diga, ah, así es. Sí. En el caso del piano, híjoles, no conozco pianistas contemporáneos. Shame on me. Me quedé en Raúl Di Blasio, fíjate. Lo cual ya era viejo cuando yo era chico, entonces imagínense. Pero pues uno no solamente aprende de ver, sino también de hacer. Ver a otras personas tocar el instrumento puede ayudar a aprender o a inspirarse en cuanto a cómo interpretar alguna parte de una pieza o cómo acomodar tu cuerpo para cierta parte de una partitura. Esto sobre todo en instrumentos de cuerda, ¿sí? Pero no solamente es cuestión de verlo, también hay que practicar. De tal forma que esta retroalimentación de veo cómo lo hacen los expertos, lo practico y vuelvo a ver qué me falta y cómo puedo mejorar y lo vuelvo a practicar y me equivoco y aprendo de mi error y vuelvo a aprender y vuelvo a practicar, es lo que eventualmente convierte a los principiantes en expertos, expertos que ahora pueden servir de ejemplo para otras personas. Esto es lo que Aristóteles hubiera dicho que ocurre con la virtud. Aristóteles le pone tres eh, axiomas fundamentales a la teoría de la virtud. No axiomas, pero tres premisas principales. Primera, la virtud es toda aquella acción que un agente virtuoso elegiría hacer ante cierta situación. Nosotros tenemos muchas virtudes y la manera en la que esas virtudes operan y funcionan e inspiran nuestra conducta y nuestras decisiones va a ser muy variable. ¿Cómo ponemos un equilibrio entre la templanza, la honestidad y la nobleza? Ujú. ¿Cómo equilibramos la paciencia con la tolerancia? Entonces, eso es algo que uno solamente aprende observando, dialogando y actuando y equivocándose. Ejemplo, ¿alguna vez han mentido para no herir los sentimientos de alguien más? Sí. Sí, no. ¿Gustan compartir una anécdota? Puedo poner pausa si no quieren que quede grabado. O pueden hacerlo anónimo o pueden anonimizarlo, como ustedes me digan. Ah, con mi abuelita le dije que soy creyente. Ya. Ok. ¿Por qué le mentiste? Porque es muy peleonera. Ok. Entonces, ahí uno podría decir que es preferible mentir y decirle a una persona que, pues, es apasionada en sus principios, no vamos a decir peleonero, tratemos de mantenerlo positivo para que se entienda mejor, que es apasionada en sus principios y sus creencias, es mejor mentirle a confrontar con una verdad que puede alterar la armonía no solamente de esas dos personas, sino del círculo familiar cercano. Un muy buen ejemplo de cómo uno pone en la balanza
pues cosas como mantener la paz y la tranquilidad dentro de la familia, la no confrontación y la honestidad. Ujú. ¿Algún otro ejemplo de alguien más? ¿Me escuchan? Porque siento que están trabados. Pues no sé si cuenta, pero... ¿no? Sí, estoy grabando. Ah, ¿Ya? ¿ya? Ya, ya. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ah, este... A mis papás no les gusta que yo vea a mi novio, entonces normalmente les miento de eso. ¿Lo qué? A mis papás no les gusta que vaya a ver a mi pareja, entonces normalmente les miento de eso y no les que no voy. O sea, para evitar una confrontación así de, no quiero pelearme y por algo que es innecesario, porque comprendo que están en un momento diferente y una mentalidad y una cultura diferente, pero tampoco quiero, pues, dejar de hacer las cosas que me corresponden a mi edad, una mentira piadosa. Sí, ahí estás poniendo en la balanza dos cosas que quieres mantener. O simplemente algo tan simple y tan sencillo como, por ejemplo, imagínense que alguien llega de, pues, de un salón de belleza súper contemporáneo, con un peinado, ya saben, asimétrico, pelón de un lado con pelo largo del otro, pero de un lado tiene, de enfrente tiene color rosa neón y atrás verde neón y tiene acomodadas ciertas cosas que parece un pelícano surgiendo del lado izquierdo de la cabeza y que más que un peinado artístico parece que fue de safari, que se fue de, sí, que se fue de safari al Amazonas y que cazó una guacamaya y se la pegó en la cabeza. Así se ve el peinado. Imagínenselo. Horrible. Llega y dice, ay, mira mi nuevo peinado, cómo se ve. Pues, ¿qué le contestas? Vale. O sea, ¿Cómo? depende de la persona, ¿no? ¿La conozco? Pues ahí tienes ya una pregunta que te ayuda a modular, ¿verdad? ¿Qué tanta confianza tengo como para decir en qué punto de la escala de la honestidad respondo? Si fuera una persona promedio, así de, pues no tienes inclinaciones ni a favor ni en contra, pues, ¿qué le contestarías? Funciona, Hipotéticamente. ¿Cómo? que se ve feo, ¿no? Tú te vas al lado más de la honestidad. No, pero eso no es, o sea, no es el lado extremo, porque si es extremo me puede decir que se ve súper No, feo. bueno, te vas hacia, o sea, te inclinas hacia ese lado de ser más honesta y decir, pues no es como que se vea muy bonito, pero no es que se vea bonito, se ve mal, honestamente. Claro, esa respuesta igual y pues puede generar algún tipo de inseguridad o sentimiento negativo en la persona. Y ahora imagínate que quieres evitar esa situación. ¿Cómo le dices? Está bonito, Co- ¿no? Es que está bonito. Sí, pero no quieres mentir tan descaradamente. Así, este es un ejercicio de cómo se modulan las virtudes. Ujú. Es justamente el ejercicio. Y pues claro, ahora imagínate que es alguien que tú valoras mucho, que sabes que tuvo una etapa de depresión muy prolongada, pasó por cosas muy difíciles, pero ya está saliendo y o sea, un día decidió obedecer a sus pensamientos intrusivos y se hizo ese corte de pelo. Sabes que se ve de la chingada. O sea, está horrible, pero tampoco le quieres decir tan directamente porque probablemente eso provoque un retroceso en el proceso de superación, de superar la depresión y los temas, pues, emocionales que ha tenido esta persona que además valoras y quieres, ¿sí? ¿Cómo se lo dirías?
pues de que se ve bien, pero que no le queda con su estilo. O quizás al Bueno, revés. de mi parte. A ver. Ajá. Ay, es que se me trabó, Val. Ajá, de mi parte, yo creo que sí me entiendes. Ah, ¿ya? Ya. Se trabó. De mi Sí. parte, comentaba que no sé, Val, se está trabando un poco. si no duraría más Pre- sabiendo esto. Alto, alto, alto. Pregunta, ¿me escuchan ustedes a mí? Hola, Hola. hola. ¿Ya? Ya, se escucha, ya Hola. está un poco mejor. Volvemos. Antes de continuar, pregunta, ¿no tienen opción de conectar directamente a Ethernet? No. Ya sea tu compu o que ahí en ese cubículo hay un cable. No, 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 Pero no hay. No, bueno, no se preocupen, ya está mucho mejor la conexión, entonces, Val, continúa. Sí, O más bien, bueno, reinicia. que con ese contexto sí modularía aún más mi respuesta. Eh, mm, sí, no sé, siento que yo no soy tan confiada ni siquiera con las personas con las que soy más cercana como para decirles que algo se ve mal, pero en este contexto sí, aún muchísimo menos, o sea, trataría de hacerla sentir bien. Y digo, al final de cuentas, si a la persona le gusta, que a mí en mi propio gusto y mi propio sesgo, aunque a mí se me haga feo, pues no sé, si la persona se siente como tranquila y segura con eso, pues la apoyaría con frases, ¿cómo se dice? De De apoyo, soporte, apoyo. de apoyo, de Sí, acompañamiento, de solidaridad, de empatía, ¿sí? Pero Que pues, son, es que yo creo que le va a causar más problemas a la larga porque pues la gente se va a reír y eso va a ser no, más porque feo. podrías decirle eso, podrías decirle, mira, es un estilo muy único, refleja el proceso y refleja como si tuvieras un ave fénix surgiendo de tu cabeza, este renacer de tu proceso. Algunas personas quizás no le gusten y eso tienes que saberlo y tienes que estar preparado o preparada para, pues, afrontar que algunas personas quizás no les va a encantar, algunas personas se lo van a callar, otros te lo van a decir, algunos con más empatía, otros con menos empatía, pero si ahorita tú te sientes bien y eso te hace sentir seguro o segura, disfrútalo. No, o sea, como que hay formas en las cuales puedes plantear la situación sin decir directamente, qué asco, está horrible, o te ves de la sí, chingada, lo cual sería un exceso de honestidad que podría caer en lo desempático y en lo cruel inclusive. Ujú. Este es el proceso que Aristóteles pues plantea en la segunda formulación o la segunda premisa de la ética de la virtud. El primero era una virtud o una decisión virtuosa es aquella que un agente virtuoso pueda tomar en una situación dada. Segunda formulación, el agente virtuoso tiene el conocimiento práctico, tiene el conocimiento eh, de la práctica de haberlo hecho, de saber cómo ejecutar las virtudes. Y ahí Aristóteles reconoce que hay un círculo vicioso. Una virtud es lo que elegiría el agente virtuoso. El agente virtuoso es el que elige de la mejor manera a las virtudes. Ahí hay un círculo vicioso. ¿Cómo se sale uno de ese círculo vicioso? Precisamente preguntándonos cuál es el fin, cuál es el propósito de la humanidad, de los ciudadanos, de las personas que viven en una polis. Ujú. Y antes de pasar a eso, termino de hacer el símil con un músico. Así como los músicos
van aprendiendo al observar a otras personas, como sus profesores o las personas que admiran, y practicando van aprendiendo maneras diferentes de solucionar un problema. Algo que es muy común en los instrumentos de cuerda es que de repente se desafine a la mitad de la canción una cuerda. Pero claro, un violinista que tenga experiencia, un violinista virtuoso, va a conocer y va a tener el oído de decir, si yo, en lugar de presionar aquí, presiono la cuerda más hacia abajo o más hacia arriba, voy a llegar al tono que requiero sin necesidad de detener la pieza a la mitad para afinar el instrumento. Que eso es algo que un principiante probablemente ni en sus sueños más alocados pueda hacer, pero que poco a poco puede llegar a aprender. Lo mismo pasa con las virtudes. Las virtudes no es algo que nada más lees, discutes un par de veces y ya sabes cómo ejercerlas. No es cuestión de, ya sé qué es una virtud y cómo se pueden utilizar, ya soy un agente virtuoso. Aristóteles decía, es una cuestión de practicar, 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 porque es justamente esa prognosis, no prognosis, se me fue ahorita el nombre, es esa práctica, es ese ejercicio de las virtudes de manera continua y constante, lo que te permite conocer ese espectro en donde las virtudes se encuentran y poder decidir en un momento determinado cuál es la justa medianía o la media dorada, como le llamaba Aristóteles, del ejercicio de la virtud. Ujú. Y en el caso de la honestidad, pues claro que es más fácil, es muy fácil identificar los dos extremos. Nunca decir la verdad, pues te hace una persona desconfiable. Si nunca dices la verdad, pues nadie va a confiar en ti. Si siempre dices la verdad, no matter what, pues van a decir, podemos confiar, pero quizás no queremos saber porque no dice la verdad con empatía o con sensibilidad y llega a ser cruel. Ujú. ¿Conocen la serie Doctor House? ¿Sí la conocen? Yo soy muy fan. Él es el hombre más virtuoso que existe. ¿Mande? ¿El hombre más No, qué? no es cierto. Vaya, no es virtuoso, pero me cae muy bien. No, pero es que no entendí. El, ¿El hombre más qué? el Doctor House es el hombre más virtuoso que existe. No, Para- al contrario. Ya sé. Al contrario, es el menos virtuoso. Es el más mayéutico. Es el más socrático. Eso sí te la compro. House es el socratismo vuelto persona, pero la publicidad que le hacían, por ejemplo, era Doctor House, brutalmente honesto. Y House lo decía, ¿prefieres a un médico que te diga la verdad, aunque te duela, o uno que te agarre de la mano? House era antivirtuoso. House en ese sentido hasta la podríamos calificar de kantiano. Él es el único que no miente y todos mienten, excepto cuando él miente, ¿verdad? Pero punto y aparte. Pero en sus diagnósticos y en su práctica, él nunca miente, aunque lastime, aunque haga daño, aunque sea imprudente. Es brutalmente honesto, como le calificaba a la serie cuando la transmitieron originalmente acá en México. Entonces dices, Eh, ahí es el otro extremo, sería lo que Aristóteles llama vicios. Y tristemente no hay nadie que represente, bueno, quizás, ¿cómo se llamaba la primera doctora? La doctora de las primeras temporadas. Eran Chase Foreman y... Ay, se me fue el nombre. Ella es la que representaba el lado más... ¿Cómo? Dale, dale.
directora del ¿Mande? hospital. La directora del hospital. No, esa es Cody. Ella era Ah, Cody, la doctora que formaba parte del equipo en las primeras temporadas. Ahorita me acuerdo. Porque eran Chase Cameron. Ah, Cameron. bueno, ajá. La Ujú. doctora Cameron, ella es la que representaba la ética de la virtud ahí, porque era la que tendía a tener mayor tacto al comunicar cosas. Ujú. Entonces, Aristóteles diría, hay que encontrar un equilibrio porque si no, no generas confianza, no generas empatía y no vas a tener un carácter que consideremos virtuoso. Pero claro, regresamos, todo esto es una tautología, es un círculo vicioso argumentativo. ¿Cómo lo aterrizamos o cómo lo enraizamos? ¿Cómo hacemos que ese círculo vicioso de eh, agente virtuoso conoce las virtudes y las virtudes son mejor ejecutadas por el agente virtuoso? Pues con el concepto de eudemonía. Para Aristóteles, la eudemonía es ese concepto de la buena vida que tenemos que dividir en tres aspectos en español porque no hay una traducción literal al español del griego. Eudemonía lo podemos entender como la buena vida, como una vida en donde se han alcanzado los propósitos, pero también que se ha alcanzado la plenitud y una vida en donde se ha trascendido, una vida que ha florecido y que ha inspirado a otros a convertirse o a ser, no convertirse, a ser personas virtuosas y una vida en donde se es feliz, porque se ha alcanzado el fin último, el telos de la moralidad y de la justicia, que es trascender, florecer, alcanzar la plenitud y ser feliz. Ujú. Yo tengo una duda. No es Ay, como el ejemplo del cielo en la tradición judeocristiana, porque el cielo es una siguiente etapa en donde continúa supuestamente. Esto se parece más a alcanzar el estado de iluminación que ofrecen en algunas de las espiritualidades orientales el concepto de nirvana. Has trascendido el plano porque has alcanzado niveles de bondad, justicia, y karma suficientes para trascender, para florecer, ¿sí? Ahora sí, am, Val. tenía una duda respecto a, ok, creo que eso es la meta como nosotros como individuos parte de una sociedad, según Aristóteles, pero por otro lado también se cuestionaba de que, bueno, en la política, la polis, bueno, ¿quién es lo suficientemente virtuoso Ah, para ser el indicado de, no sé si decir, enseñarnos como sociedad cómo debemos actuar correctamente o en virtud? O sea, ¿quién es la persona más virtuosa como para que nosotros aprendamos de esa persona? O sea, creo que no sé si lo entendí bien del todo, lo pero entendiste así. perfectamente, Entiendo. sí. Ok, vamos a continuar. Entonces, ya vimos que, según Aristóteles, la justicia significa dar a cada quien lo que merece, lo cual requiere definir qué virtudes valoramos. ¿Cómo definimos esas virtudes? Debate, ujú, diálogo, deliberación pública. La buena vida va a implicar varias cosas. Primero, desarrollar los hábitos, es decir, estas virtudes, valores, principios, ya en la actualidad lo podemos extender a eso, que nos permitan florecer, trascender, ser felices, llegar a la eudemonía, que es nuestro propósito. Pero claro, el debate en el centro es
¿Y cuál es el propósito? Porque definir el propósito de un violín es muy fácil, es muy sencillo. Definir el propósito de una pluma también, pero definir el propósito de un ser humano no es tan sencillo. Y tampoco es único y tampoco es permanente cualquier tipo de definición. Y ahí se encuentra el corazón del debate y del conflicto en la ética de la virtud. ¿Qué virtudes debe de fomentar la sociedad para que sus integrantes trasciendan, alcancen la plenitud y sean felices? Ujú. Por ejemplo, retomemos uno de los ejemplos de Sandel, muy contemporáneo, pero que ilustra mucho este punto. Ya sabemos que Aristóteles en la discusión decía que el objetivo era tener las virtudes necesarias para desarrollarnos de manera pacífica y virtuosa en una polis. Por lo tanto, la eudemonía se alcanzaba al convertirnos en animales políticos que aprendían a dialogar, debatir y llegar a consensos que nos permitieran vivir en sociedades plurales. Recordemos, Aristóteles estaba en los tiempos de Aristóteles presentando una alternativa de, ¿y si en lugar de partirnos la madre como los espartanos, mejor no platicamos nuestros pedos y llegamos a un arreglo? Vean, ubiquémonos en el tiempo también. Mientras Aristóteles estaba diciendo, creo que es posible dialogar y llegar a un acuerdo en lugar de, pues, hacer lo que hacen los espartanos, que es nada más partirse la madre por diversión, ¿sí? Entonces, por eso también Aristóteles decía, está bien que tengamos arrojo, valentía y coraje, pero tenemos que aprender a modularlos y dosificarlos para mantener la paz y no deben de ser el centro de nuestra motivación. Ahí Aristóteles estaría hasta cierto punto, pues diciéndoles a los espartanos que abusan de el coraje, el arrojo, la valentía y se convierte en un vicio de violencia, de irracionalidad, chalala, chalala, ¿sí? Pero nosotros lo podemos trasladar a la actualidad y platicar sobre el caso de la chica que quería participar como porrista en el equipo, bueno, que quería participar en el equipo de porristas cuando aún estaba en silla de ruedas. Es una chica usuaria de silla de ruedas porque es una persona con discapacidad, pertenece al equipo, forma parte, se adecúa el equipo para integrarla y de repente el papá de otra de las niñas del equipo de porristas, bueno, más bien de las adolescentes del equipo de porristas, decide quejarse porque ¿cómo es posible que una adolescente en silla de ruedas forme parte de un equipo de porristas? Ahí, ¿cómo podríamos resolverlo? ¿Cuál sería la pauta? Ahí estuvo interesante cómo lo aborda Aristóteles, porque, bueno, en un principio dice, a ver, entonces vamos a reflexionar qué significa, pues, qué consiste en ser animadora. Y bueno, pues decía Paréntesis, piruetas. Ajá. paréntesis. Ahí el análisis es de Sandel, Ah, inspirado en Aristóteles, porque Aristóteles no conoció a las porristas. cierto. Sí, Entonces, nada más, acotación, cronológica. sí, con la ideología de Aristóteles. Ajá. Sí. Bueno, al principio decían, pues es que una animadora debería, o la virtud de una animadora se basa en que pueda hacer acrobacias y un split, tal cual. Pero si nos profundizamos más en el concepto, si en el concepto y en el propósito de tal cual de ser una animadora, bueno, no es prácticamente
Hola, hola. Hola, hola. piruetas, que no es aniversario, expectativas que uso y la ay, sí, ¿se me está escuchando? Hola, hola. Se estuvo trabando últimamente. Está trabado ahorita. Oli, oli. ¿No? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Ah, hola. Ya, Hola. Hola. ya casi se está. Ya está mejorando. Hola. O prefieren que apaguemos la cámara. A ver, vamos a apagar la cámara. Prefieren que Mientras. apaguemos nuestra cámara para que tengamos mejor. Sí. Vamos a apagar cámaras a ver si arregla. Ok. Entonces, Val, continúa. Sí, bueno, nada más como que quería enfatizar eso, que se hicieron como dos razonamientos en distintas profundidades, por así decirlo. Una hasta las características que debería de tener una animadora y por el otro lado era en sí lo que significa y el propósito de ser una animadora. Entonces, siento que, pues en sí la chica si podía animar y mover los pompones y estar como existiendo por ahí, siendo parte del equipo, pues podía cumplir el telos de ser una animadora, ¿no? Pues es que ella animaba mucho porque andaba en su silla de ruedas, estaba por ahí. Ajá. Creo que lo planteas muy bien, Val. O sea, al final de cuentas, a ver, si el telos, si el fin, si el objetivo de todo esto es que la gente esté animada, que sienta el espíritu deportivo y que se sienta inspirada a decantar todas sus emociones en apoyar al equipo, pues la chica, usuaria de silla de ruedas, bien podría formar parte de un equipo de animadoras e inclusive de animadoras y animadores. Porque vaya, si el objetivo es que las personas que atienden a un evento deportivo como asistentes se entretengan y se inspiren y sientan el orgullo de pertenecer al equipo, gracias a las actividades que hacen los y les animadores, entonces pues tampoco tendríamos que hablar de solamente mujeres e inclusive podríamos incorporar en el equipo amplio de animadores y animadoras y animadoros, pues a las mascotas, ¿no? Que vaya, hay equipos que tienen mascotas divertidísimas y que hacen unas cosas divertidísimas. Y hay otros que pues nomás son ahí una botarga medio insípida, pero pues que pues ahí está, ¿no? Pero vaya. Ahora, también lo mencionó Val hace un momento. Una vez definido el telos, eso nos ayuda a definir cuáles son las cualidades que requiere tener una persona para cumplir ese propósito. Y si el propósito es animar, la pregunta es, ¿esta forma de animar, de inspirar, de llevar a cabo este, las actividades necesarias para que la gente se sienta emocionada, requiere forzosamente de que todos y cada uno de los integrantes de ese equipo hagan piruetas acrobáticas? Es pregunta. Pues es que decían que es que hay dos formas de verlo. O sea, el papá Es eso. lo que Hay, veía era que uno de los propósitos de ser una animadora es pues todo lo que, la hazaña que ellas pueden hacer y los valores que representan. Porque, o sea, ellas cumplen características a las que pues deberían de
de, de tratar de ir la comunidad escolar, que es pues ser animado, pues, estar en forma físicamente y apoyar al equipo escolar, ¿no? Y para eso se necesitan pues las acrobacias y es una parte vital pues de las animadoras. Entonces, si lo ves desde ese punto, entonces ellas, las chicas que saben hacer las acrobacias, pierden su honor, el honor que viene de ser una animadora, porque una chica en silla de ruedas puede hacerlo. Se degrada el mérito de ser animadora. Recordemos que la justicia es meritocrática para Aristóteles. Te lo tienes que merecer. Y sí, el papá de la chica acrobática criticaba justamente la inclusión de la chava usuaria de silla de ruedas porque estaba demeritando, degradando el mérito y el honor que representaba ser animadora, ser porrista, gracias a las expectativas que se tienen de piruetas. Por otro lado, estaban los demás. ¿Qué decían los otros? Incluyendo la chica en silla de ruedas. No lo decía. No, pero bueno, sí abogaban por no discriminarla. Ajá. Ajá. No, no solamente eso, porque ahí hay algo muy sutil. O sea, abogaban por decir, es que ahí el error es asumir que el honor y el mérito te lo da el hacer una maldita pirueta y no cumplir el objetivo de animar. Pero aún así, si lo que tú dices es que lo meritorio y lo honorífico es hacer piruetas, ¿sabes cuántas coreografías y cuántas tablas rítmicas acrobáticas existen en donde se incluyen a personas usuarias de silla de ruedas? En donde obviamente aumenta el grado de dificultad porque no estás cargando a una persona, sino a la persona y a la silla de ruedas. Pero hasta en esa lógica, uno puede decir, bueno, el problema es que hay que hacer acrobacias. Ahí alguien pudo haber dicho, pues hacemos acrobacias y mandamos a volar a la silla de ruedas con todo y persona. Sí. Porque claro, la primera alternativa, la de decir no solamente es animar, sino las actividades, pues es un poco más inclusivo en el sentido de que ya pueden entrar hasta corporalidades no hegemónicas, no atléticas, que eso es otra que podría molestar mucho. Y que creo que hay películas, no recuerdo porque pues no son mi estilo de película, pero siento que debe de existir una película en el mundo en donde haya la pelea monumental entre dos grupos de porristas, uno clásico hegemónico de pura chava, delgada, acuerpada y mayoritariamente rubias, con el tokenismo, de alguna chica de alguna minoría, y por otro lado el equipo de porristas con corporalidades no hegemónicas, incluyendo una persona con sobrepeso, incluyendo alguna persona con discapacidad, incluyendo una persona fea, fea entre comillas. No estoy seguro, pero seguramente esa película existe. Si alguien la conoce, coméntenos, díganos si existe. Pero eso es a lo que apuntaría lo primero. ¿Cuál es el fin de un equipo de porristas? ¿Animar? Entonces, quien pueda animar, quien tenga el carisma, la gracia y que no solamente sepa dar vueltas, sino que tenga más personalidad que un helecho, podría formar parte del equipo de porristas. Si animar requiere las piruetas, pues aún así las personas que independientemente de su condición física pudieran participar de piruetas, podrían estar ahí. Noten cómo aquí el centro del debate es cómo solucionamos quién o quiénes pueden alcanzar ese telos. Spoiler alert, eso es lo que Aristóteles decía
que nos hace animales políticos cuando la discusión es cómo distribuir los recursos de una ciudad, cómo atender las necesidades de alimentación, vivienda y vestido de los ciudadanos y sus personas acompañantes, cómo resolver conflictos entre personas. Eso es hacer polis. Eso es lo que Aristóteles decía que era el origen y el corazón de la democracia. Obviamente, cuando solamente eran ciudades de unas 1000 personas, de las cuales solo 300 eran ciudadanos y asistían a las asambleas a discutir, pues era más sencillo. Cuando crecen las ciudades, pues esto se tiene que hacer de manera representativa y ahí empezamos a votar, chalala, 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 con el Inter de la Edad Media, que pues fueron monárquicos, bla, bla, bla. Pero bueno, ahí está lo que debería de ser para Aristóteles la democracia basada en la virtud y en que somos animales políticos, ¿va? Y eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar la eudemonía. Entonces, es justamente el ejercicio de la virtud lo que eventualmente nos va a llevar a escuchar, modular. Y esa es la parte, la palabra clave. Modular, poner en la justa medianía o en la media dorada las decisiones y no solamente tomar decisiones sobre acciones, sino formar un carácter que te haga virtuoso. Ese es el fin de la ética de la virtud, la práctica, ¿vale? El ejercicio continuo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aquí se me hizo interesante porque, bueno, me puse a reflexionar entonces en qué se está basando nuestra polis, vaya, actualmente. Y digo, ni una ni otra. Siento que de Mm, los anteriores sexenios, bueno, pues no había como, no, adelante. sí, como que no veía, bueno, de acuerdo a Aristóteles, el telo siento que no estaba cumpliendo y también del otro lado, de que no estábamos practicando ser personas virtuosas, en el sentido de que tenemos que ser personas activas dentro de la sociedad ante decisiones. Por ejemplo, lo traspolé a votaciones. Y digo, muchas personas no lo practican. Y digo, pues sí es cierto, las personas que no lo practican, entonces, bueno, que no van a votar, no están ejerciendo su derecho a decidir, es decir, que tampoco siento que en cierta forma no les importa tanto como hacia dónde vayan las decisiones del país. Pues tomando en Y cuenta que ahora todo es representativo, claro, pues sí, ajá, digo, uno tiene entonces, que ejercer su voz. Ujú. exacto. Y al mismo tiempo digo, bueno, entonces, no están, si no están practicando esto, ¿son personas virtuosas? Para Hay hacer- quienes te podrían decir que no, ¿sí? Y claro, la discusión está abierta. Por supuesto que, a ver, a nivel, digamos, nacional o inclusive a nivel estatal, independientemente del estado donde voten, pues dices, incidir de manera directa, puntual, con un voto en algo grande, pues igual y no es tan significativo, pero es algo que uno podría asumir como una obligación por participar en una sociedad. Ya no somos polis, ya somos sociedades democráticas, ¿sí? Ahí empezamos con, bueno, la participación empieza en la urna. Ujú. Y en donde tú dices, al ir a tu casilla a hacer lo que sea que quieras hacer,
estás haciendo un ejercicio de tu derecho a ser escuchado, escuchada, escuchade, lo cual incluye votar de manera válida, por supuesto, pero también incluye ir y anular por decir, es que ninguna de estas opciones me representa. Hay unos que te van a decir, eso es algo que es válido, estás ejerciéndola, te estás tomando el tiempo de ir a decir, no, nada de esto. Porque no es lo mismo decir nada de esto a no decir nada y que caiga lo que sea. Exacto. ¿Sí? Hay quienes te van a decir que son la misma cosa, a, a veces como chantaje, a veces como culpa. Yo no voy a meterme en esa discusión. Lo que sí voy a decir es que ese es el primer paso, pero no es el único, tampoco. La incidencia de un voto a nivel municipal, estatal, federal, a veces no es tan grande como la incidencia que podemos tener a niveles más pequeños. Y nuestras sociedades, nuestras comunidades, como lo veremos la próxima semana, inician en la familia, en la escuela, en el vecindario. ¿Cómo resolvemos estos conflictos? ¿En casa, en la colonia o en la cuadra, en el LIG, en la ENES? ¿De qué manera participamos y ofrecemos un punto de vista que ayude a encontrar la justa medianía que nos permita avanzar hacia un fin que podamos ir definiendo colectivamente o que podamos inclusive ir experimentando? A diferencia de solamente seguir órdenes de quienes se encuentren en una posición de autoridad o, por otro lado, guiarse por otro tipo de medios que busquen influir la opinión o la definición de cosas. O le apuesto más a la primera, a alzar la voz y decir, esto es lo que pienso, esto es lo que opino, creo que por acá esto y por acá lo otro, recordando que el mismo ejercicio de diálogo es una forma de ejercer la virtud de la tolerancia, de la escucha y de la empatía. Ujú. No es solamente llegar y decir, esto sí, esto no, porque me gusta o no me gusta. Ujú. Que es profundamente antidemocrático al final de cuentas. Ujú. Y claro, el simple hecho de alzar la voz y decir esta boca es mía es una acción muy válida en los espacios donde estamos, cuando se ve una injusticia. Por supuesto que lo es. Va. Esa es la manera en la cual lo podemos comenzar a definir. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Sofía? Bueno, si nos basamos en esta virtud, ética de la virtud de Aristóteles, eh, pero el gobierno no se ocupa de cultivarla y en vez de eso castiga a aquellos que son virtuosos, como por ejemplo, pues hay demasiados ejemplos de gente que quiere hacer el bien, principalmente activistas medioambientales, Samir Flores, el ay, se señor me fue el nombre. Humberto Sí, Hugo. Sí, esas cosas, entonces, pues que, entonces el gobierno no está bien, no está haciendo lo que debe, está lo siendo un contrario. gobierno autoritario, por supuesto. Y entonces Sí. así, pues la gente no va a querer ser virtuosa. O comenzar a ser virtuosa hasta que la necesidad se vuelva apremiante. Y Sí, tristemente esto es algo que es un ciclo vicioso. medio triste que pues no quiero hablar mucho de eso, pero digo, aquí todavía tenemos opciones y tenemos oportunidad de continuar alzando la voz.
¿sí? Aunque sea muchas veces, este, a niveles más locales. Creo que ahí es en donde se puede hacer. No tienen que cambiar el mundo, no tienen que cambiar a México, no tienen siquiera que cambiar a Querétaro. Piensen en el IJ, piensen en la ENES, en su colonia, en su propia casa, sea que vivan con familiares o con roomies. Es por donde va el tema, ¿no? Y claro, porque a nivel eh, masivo, a nivel nacional, a nivel internacional, pues claro que alzar la voz en defensa de los demás como acto de virtud puede llevarte a las consecuencias a las que llevaron a Samir Flores o a Homero Gómez, por ejemplo, defensores de el ecosistema en Huesca, Morelos, o de el santuario de la mariposa monarca, respectivamente. Pero claro, el que ocurran las desgracias que han ocurrido es señal de que algo están haciendo bien y que algo estaban diciendo que no le convenía a quienes querían silenciar. Generalmente cuando alguien ocupa una estrategia de silenciamiento masivo es porque no quiere que se escuche lo que la otra persona está diciendo. Tal cual. Mecanismos hay muchos. La infamia, la difamación, la censura, el asesinato. Pero creo que hoy ya es demasiado, o sea, se puede hacer. Como Estamos ahora viviendo en tiempos vamos nosotros, interesantes. es con las Tiempos, redes sociales y es súper fácil censurarlas. sí. Muy fácil Tiempos censurarlas. interesantes y nos va a dar tiempo de ir discutiendo poquito a poco este tipo de situaciones, pero me gustaría hacer descanso, hoy de 5 minutos y regresamos con ética del cuidado, ¿vale? Sí, Va. Entonces, tengo 3:37, vamos a hacer la pausa, nos vemos 3:45, ¿vale? Y bueno, va. Sofi, si te tienes que retirar, luego te pones al corriente, ¿vale? Va, ahorita nos vemos. Reanudo la grabación y perfecto. La otra parte de esta clase, de esta sesión, corresponde a la ética del cuidado. Tristemente me di cuenta muy tarde, de hecho me di cuenta hoy que no subí archivo de ética del cuidado, ¿sí? Y me hubieran dicho, se me fue. Pero ¿Cómo? lo descargué. ¿Lo leíste de algún lado? Sí, Bueno, a ver, pues a ver, Suazo, ¿de qué se trata la ética del cuidado? bueno, tampoco sé bien, pero nada, me acuerdo que decía que había varias personas, pero me acuerdo que decían algo así de ah, que normalmente esta ética se le atribuye a las mujeres simplemente porque pueden ser madres y que como que tienen la responsabilidad de proteger, criar y entrenar o algo así. Es, Ok. algo así, no me acuerdo. Punto inicial adecuado, correcto. Sí, es una teoría moral, una filosofía moral que surge desde la filosofía feminista. Y ¿cómo se llama? El razonamiento va de la siguiente manera. A ver, históricamente, los roles de género han obligado a que hombres y mujeres se dediquen a tareas y labores diferentes, ¿cierto? A las mujeres históricamente se les asignó el papel de cuidadoras, de madres, de criadoras, de nodrizas, de institutrices, de enfermeras, mientras que los hombres tenían otras actividades que correspondían, paréntesis,
digo comillas, mejor, comillas, comillas, con sus estereotipos de género, cosas de liderazgo, de toma de decisiones, chalalalalalalalala. Porque digo, ya no lo fundamos hace rato, pero Aristóteles decía que las mujeres ni siquiera eran ciudadanas porque eran muy emotivas, eran muy emocionales y no habían desarrollado la racionalidad. Esas ideas continuaron hasta el siglo XIX y había gente que decía que la moralidad venía en una escala que progresivamente iban adquiriendo las personas y que las mujeres se quedaban en un estadio donde solamente se preocupaban por cuidar y atender a otras personas muy acorde a sus roles de género. Siglo XX empieza y las feministas, las filósofas feministas dicen, ¿saben qué, señores? Cállense, por favor, porque no es que nos quedemos ahí, nos hemos formado históricamente ahí, en esos roles. Y la verdad es que no tiene nada de malo y no tiene nada de inferior. La ética del cuidado surge como una lógica paralela a la lógica de la racionalidad que proponen las filosofías morales típicas del utilitarianismo, de la deontología, de la ética de la virtud, en donde le dan un papel prioritario a la razón por encima de las emociones. Porque atendiendo a esta historia de siglos de estereotipos de género que asocian la racionalidad al hombre y la emocionalidad a la mujer, pues dicen debe de ser inferior. Las mujeres dicen no, son simplemente dos formas en las que nosotros podemos atender las necesidades de organización y de resolución de conflictos en nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, la ética del cuidado, lo primero que hace es criticar los modelos abstractos de autonomía y de justicia imparcial, critica la noción de que una decisión racional es meramente, es absolutamente neutra, que no tiene ningún sesgo y que la justicia se puede impartir de manera ciega. Ujú. Segundo, ponen en el centro de la conversación el hecho de que nuestra moralidad nace en la dependencia y en la vulnerabilidad. La manera en la que nosotros tomamos decisiones morales comienza en el momento en el que decidimos cómo actuamos con las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y es entonces donde dicen, las mujeres han desarrollado la lógica del cuidado con mayor facilidad y con mayores matices y con matices más profundos, no porque sean más emotivas, sino porque han estado practicándolo durante siglos. Ujú. Y así como Aristóteles decía que las virtudes se tenían que discutir, debatir y ejercer para poderlas perfeccionar, las mujeres dicen, nosotros hemos estado ejerciendo el cuidado de manera histórica. Por supuesto que lo tenemos perfeccionado, pero no a causa de nuestra emocionalidad, sino a consecuencia del sistema sexo-género que nos asignó ese papel, pero que no es exclusivo y que no es producto de la emocionalidad, es producto del hábito, de la constancia, de la repetición, y que también los hombres pueden aprender. Así como las mujeres han aprendido a vivir en ambientes rodeados de hombres, asumiendo masculinidad para asumir a las posiciones de toma de decisiones y de poder,
pensando en ese momento en mujeres como Margaret Thatcher, por ejemplo, o la manera en la cual muchas mujeres tienen que renunciar a elementos de su feminidad cuando asumen posiciones de poder y que se les exige hasta en pleno 2025. Dice, así como las mujeres pueden hacer lo de los hombres pueden hacer el cuidado que hacemos las mujeres, porque no es una cuestión de grado, sino es una cuestión de habituación. Y porque al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros, nosotras y nosotres, vamos a estar en una situación de dependencia y vulnerabilidad adquirida, temporal o permanente en algún momento de nuestras vidas. Nacemos en la vulnerabilidad. Cuando nacemos no somos autónomos, necesitamos cuidados. Por eso nos dicen, la moralidad nace en la dependencia y en la moralidad. Y entonces, la ética del cuidado, en lugar de centrarse en las virtudes que nos permiten florecer y trascender, en lugar de enfocarse en cuestiones abstractas en el futuro, la ética del cuidado se centra en la responsabilidad y en la atención de las relaciones actuales y concretas, las necesidades que los otros y las otras puedan tener y en donde yo pueda actuar y donde yo pueda generar un carácter de cuidado, de atención a las necesidades no solamente mías, sino de las otras personas, sin, sin que intervengan cálculos universales o principios universales, cálculos impersonales o virtudes trascendentales que pues no significan nada al momento de atender una necesidad, ¿sí? Entonces, Suazo, adelante. Ah, nada más quería pues agregar que el mismo sistema como que tampoco deja al hombre ser muy cuidado. Este, Lo ataca, si lo hace. por ejemplo, la otra vez estaba viendo que a los hombres, cuando una mujer acaba de tener a su bebé, eh, al papá nada más le dan 5 días para que pueda estar Por ejemplo. con su pareja. Y por ejemplo, en otros países como en Finlandia, les dan 180 días, que son, entonces, ¿cuántos son? Es un semestre, son, sí, no, sí. Oye, que probablemente no sea suficiente, pero por lo menos es algo que va encaminado hacia un cambio en la manera en la que se toman en cuenta la participación de los hombres en la crianza de la criatura, pero también en el acompañamiento de la mujer que acaba de parir. Ujú. Porque digo, se dice fácil, pero un parto no es así como que voy al dentista que me saquen una muela y si tengo incomodidad, pero a los 5 días se me pasa. No, no es como en las películas que de repente eh, un día están en la sala de partos, al día siguiente están en recuperación y al tercer día ya están usando la misma ropa talla cero que usaban antes del embarazo, como si la anatomía se recuperara a esa velocidad. No es algo tan sencillo, pero noten cómo la observación que hace Suazo se alinea bastante con lo que critica las feministas de la ética del cuidado, que dice, no es algo que se dé solamente porque hayan cualidades categóricamente diferentes entre hombres y mujeres, es porque en parte la socialización ha favorecido y reforzado los roles de género de protección, de proveeduría, de trabajo, de liderazgo en los hombres y solamente le dan 5 días para atender a su familia porque eso es lo que hacen los hombres, atender a su familia en su rato libre, porque la atención, el cuidado y esa responsabilidad
histórica y socialmente debe de recaer en la madre, en la figura de la madre abnegada, de la madre sufrida. Y si no, vean cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe. Vean una telenovela mexicana. Ahí está reflejado tristemente el cómo se siguen reforzando estos estereotipos y estos roles de género en donde no se considera válido que un hombre participe de las actividades de las mujeres. Y ante el creciente recrudecimiento de estos roles y estas expectativas con las figuras de Temach y ese tipo de cosas, pero también por el lado de las tradwives y de las mujeres de alto valor, se están intentando reforzar esas ideas, lo cual, digo, nada más hay que ver cómo era la sociedad en los 40s y 50s para entender que no creo que vaya por ahí el asunto, pero dos, nos quita la oportunidad de entender otras lógicas como realmente son. No son dos escaleras en una escala o en un camino hacia arriba. En realidad son dos lógicas diferentes que podemos acceder y que podemos aprender y ejecutar por imitación, por aprendizaje y por acción. Aprender el cuidado no es sencillo cuando eres hombre, porque de repente sí encuentras muchas trabas ¿y tú por qué te preocupas por eso? Eso no te toca a ti, déjaselo a sus mamás. Ujú. Pero son cosas que también pueden ayudar a que los grupos sociales estén mucho más integrados y no solamente pensando en la eudemonía a futuro, sino en la estabilidad del presente. ¿Sí? Tampoco es que la ética de la virtud y la ética del cuidado estén peleadas. No están peleadas. Tampoco son contradictorias, son complementarias. Aristóteles se pone énfasis en la eudemonía, en el florecimiento individual, en la polis. La ética de la virtud, le interesa organización, pero la ética del cuidado pone el énfasis en cómo esa organización surge y se fortalece a partir de la interdependencia y de la vulnerabilidad y atención a la vulnerabilidad de los otros para que todos estemos en la misma igualdad de condiciones. La virtud pregunta, ¿qué clase de persona debo ser? Y la ética del cuidado complementa preguntando también, ¿qué necesitan de mí las personas con quienes estoy en una relación de dependencia, en una relación docente, en una relación familiar, laboral, administrativa? Y no es solamente cuáles son las obligaciones que debemos de cumplir. ¿Se acuerdan? Lo decíamos el otro día. Aquí hay relaciones de interdependencia y hay relaciones de objetivización. Si fueran solamente eso, Kant diría que estamos errándola monumentalmente. Pero aquí, por ejemplo, la ética del cuidado complementa y nos pregunta, no es solamente cómo nos relacionamos operativamente en yo enseño, ustedes aprenden, sino qué necesitan de mí en esta relación. Y a mí me queda claro, no solamente necesitan de mí el que yo les dé las cosas, también van a necesitar de mí resolver dudas.
que probablemente trasciendan la clase y que a veces ocurre. Ujú. Y yo creo que eso también lo experimentaron y creo que sí. Entonces, pues claro, intuitivamente ustedes ya observaron cómo hay personas, y estoy grabando de nuevo, que viven la ética del cuidado y lo que eso representa. Y que no está peleado con seguir las reglas, hacer lo que se tiene que hacer, ver el reglamento y que se puede enlazar también con decisiones de corte utilitario, que es lo mejor para todos, no solamente desde el cuidado, sino también desde la razón, que al final de cuentas eso es lo que hace la ética, preguntar desde distintas perspectivas, desde distintos lados, ¿cómo le hacemos? ¿Vale? Pero sí, la virtud pregunta qué clase de persona debo ser. El cuidado, ¿qué necesitan de mí las personas con quienes estoy en relación? Pero ambas, tanto virtud como cuidado, se alejan de lo abstracto de un cálculo utilitario o del deber kantiano y piensan más en un carácter. ¿Cómo se forja un carácter virtuoso o de cuidado? Ambas insisten en que la moralidad está encarnada en formas de vivir la vida y las relaciones concretas, no solamente en las acciones. Y ambas se preocupan, en parte por lo anterior, por el carácter, ya sea la virtud, los hábitos o en el cuidado, la responsabilidad afectiva. No solamente uno vive la responsabilidad afectiva en las relaciones de pareja, ¿no? No se vayan con la pinta de los discursos de pareja que no están mal, pero a mí lo que me choca de estas cosas que dicen, ay, es que mi pareja no tenía responsabilidad afectiva, y es así como que, es que ¿por qué solamente se lo pedimos a las parejas? Podemos tener responsabilidad afectiva con más personas, porque tampoco quiere decir el cuidado, el que yo reconozca la interdependencia y vulnerabilidad y emprenda acciones de cuidado, tampoco quiere decir que me voy a descuidar a mí mismo o a mí misma. El papel del cuidador es importante y eso es algo que, por ejemplo, en enfermería, en puericultura, en tanatología, en psicología, les dicen al, a les profesionistas, ustedes tienen que estar bien para poder dar apoyo y seguimiento. Y que nos deberían de decir también a los docentes. Ujú, sí. Entonces, si ustedes van con un acompañante terapéutico, psicológico, psiquiátrico, del que sea, pregúntenle a esa persona quién le acompaña. Porque luego también psicólogos, psiquiatras, psicólogues, psiquiatras, médicos, eh, ayudantes sociales, es las personas que están en el trabajo de cuidado, ¿quién les ayuda? A ellas es importante saber para que no se convierta la relación de cuidado en una relación de abuso. Pero bueno, cuando es un contrato profesional, no está en ustedes resolverlo. Cuando es una relación interpersonal, sí puede estar en ustedes resolverlo. ¿Vale? Cerramos, tenemos tiempo para preguntas, comentarios. ¿Qué pasó, Suazo? ¿Qué vas a decir? Me acordé que en la lectura decía que había una señora que cuando tuvo su bebé, nada más lo dejaba dormir como 2 horas y que parte de proteger al bebé de los riesgos externos también era parte de proteger al bebé de ella, porque cuando la señora se estresaba mucho con el bebé, dice que se imaginaba lanzando al bebé por la ventana. Eh, pues es válido, ¿no? Pues está cansada, está estresada. Pero, y lo que hacía ella era salir con el bebé a la calle, porque así las demás personas indirectamente iban a estar cuidando al bebé porque iban a estar viendo, iban a estar juzgando a la mamá, ¿no?
por lo que hiciera. Entonces, una forma que se le ocurrió a la mamá de cuidar al bebé de ella misma. Que al Y- final de cuentas también habla en parte de las expectativas que tenemos de las madres. De repente la maternidad le hemos puesto unas expectativas tan duras, tan difíciles. La noción del sufrimiento de una madre se ha vuelto un canon de tal forma que hasta se despersonaliza la figura de la madre. La madre tiene que dejarlo todo hasta a sí misma por sus hijos. sabe dónde se reconoce más eso? Cuando es un papá soltero o un papá varón soltero. Es cuando las personas como que les impacta más que un hombre lo haga y le reconocen cualquier cosa que haga. Y normalmente lo hace una mujer. Y hay gente que dice que, pues, ¿por qué andan festejando lo que hace de por sí una mujer? Yo siento que en realidad a los dos se les debería de festejar por igual, porque pues al final ser un padre soltero, o sea, no tener una red de apoyo, pues es un sacrificio Y es muy que, duro. y acabas de decir la palabra clave, el cuidado no debe de convertirse en sacrificio. Eso es parte de la responsabilidad que nosotros debemos tener ante el cuidado. Y que el cuidado no es una actividad que podamos lograr de manera individualista. Tiene que venir acompañado de una red de apoyo. Ujú. Que es todo lo que no hace la figura occidental de la madre, de la maternidad. Y que por eso de repente hay historias que enojan mucho a las personas porque retratan eh, historias de madres que son muy humanas, pero muy poco convencionales en el sentido que no cumplen y no les interesa cumplir las expectativas que les impusieron. ¿Vieron una película que se llamó... mm, ahorita vamos a ver. Ahorita les digo. Es de Olivia Colman y la trama es Lost Daughter. Se llama La hija perdida, supongo que fue en español. Pero la trama de The Lost Daughter básicamente es un thriller psicológico en donde pues una mujer va a la playa de vacaciones y comienza a tener ciertos acercamientos con otras personas, con otras familias, en donde observa una dinámica familiar que le llama la atención y que resuena con algunos flashbacks de su propia historia. Al final, pues nos damos cuenta, y no les estoy haciendo un spoiler tan grande, porque no les estoy... La hija oscura se llama en español, no perdida, la hija oscura. Está en Netflix, pero les paso por aquí la ficha de Internet Movie Database. Al final, pues se van dando cuenta de cómo van narrando en la historia, pues de cómo la, la razón por la cual ella observa y actúa como actúa con la otra familia es en parte a una frustración no resuelta de la obligación que tuvo que cumplir sin que ella lo sintiera, lo deseara o le surgiera una emoción al hecho de la maternidad. Era una mujer que fue madre por convención, no porque sintiera lo que mal llaman, el instinto maternal o esa afinidad que toda mujer debería de sentir, porque eso es para lo que están hechas las mujeres, comillas, comillas, comillas. Y ella dice, bueno, infiere en la película, pues no, o sea, yo nunca quise ser madre, no me gustó ser madre, soy madre por obligación, sigo siendo madre
costumbre, porque pues ya nació y pues ya la cuidé y ya la crié, pero pues yo no siento un cariño maternal. Claro que siento un cariño de afinidad a mi hija, pero, o sea, no hay un amor maternal como se esperaría. Y es esa mirada a esos casos en donde dices, ¿por qué asumimos que todas las madres tienen que querer a sus crías? Hay madres que simplemente nomás no les nace. Y que esas expectativas pueden ser muy traumáticas y frustrantes para las personas, ¿sí? Además de otras, digo, tenemos montón de preceptos que la gente espera que uno cumpla y que, créanme, van a ir saliendo a lo largo del curso, pero sobre todo, las cuestiones de maternidad van a comenzar a salir cuando lleguemos a, bueno, cómo entendemos a mayor detalle la maternidad. Pero pues con eso podríamos dar por concluido el día de hoy. No sé si tú, Val, quieres comentar algo adicional. No, solo se me hizo muy interesante esta lectura. Me hubiera gustado también leerla. ¿Cómo se llama? La ética de cuidado. Ética del cuidado. Ya está, o sea, ya la subí. Ah, Ahorita que estaba dando la noticia de, no, el recordatorio de empezamos 2:15, me di cuenta que no estaba y yo dije en la madre. Entonces, pues nada, ya está ahí para que la puedan revisar en retrospectiva. Y para la siguiente sesión va a ser liberalismo en el sentido de Rawls y comunitarianismo, ¿vale? Que son las primeras y únicas dos filosofías políticas que vamos a ver, ¿va? Vale, chiques, pues voy a detener la grabación.